existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio radial. De lunes a viernes, hoy es viernes, de 14 a 16. Son pasadas las 14, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Pretendemos con ustedes hacer una combinación de imaginaciones. Porque era Eve Bonafini la que decía que cuando lo pensamos un poco, la radio nos funciona aquí, en los teatros de la mente. Y entonces nosotros pensamos que es buenísimo combinar imaginaciones para pretender que cada programa es como un viaje. Un viaje que no se lleva adelante para olvidar la realidad o poner de ella prudente distancia, sino para poder mirar las cosas desde otro punto de vista. A veces eso es central para la vida humana. Poder mirar las cosas desde otros puntos de vista. Pensamos que desde siempre la guerra entre dos formas distintas de concebir la humanidad depara periodos históricos muy diferentes entre sí. Cuando gobiernan los empáticos, cuando una ola de empatía recorre un país, un continente, ojalá que el universo completo, las cosas funcionan mejor para las mayorías. Y cuando los que no son empáticos, los odiadores, llevan adelante sus prácticas en lo cotidiano y en lo macro, ya vemos lo que pasa. El mejor ejemplo es la Argentina bajo la administración de Javier Milei. Pero esa misma diferencia debería plantear, y no siempre ocurre, dos agendas muy diferentes. Y nosotros pretendemos trabajar una agenda propia para no caer en la trampa con que nos tientan de que la agenda siempre sea la agenda del poder. Porque eso sí, los no empáticos son casi siempre el poder. Y por eso se malquistan tanto, actúan con tanto odio cuando llegan los momentos en que son los otros los que toman las responsabilidades. Ese mundo que no es utópico, sino que se ha demostrado que puede ser real, es el mundo que queremos construir en los teatros de la mente, trabajando con la imaginación, pero también ahí, en la arena de la realidad. A veces la partida de una persona sirve para hacer un balance sobre su vida. Ayer, muy grande, en Estados Unidos, donde vivía desde hace más de 6 décadas, murió Lalo Schifrin, que a esta altura del partido casi parecía un patrimonio de la humanidad y no un músico surgido de la cultura popular en la ciudad de Buenos Aires, en una era dorada, que estudió aquí, que desarrolló su talento para el piano, la composición en el mundo del jazz y los alrededores, y que un día, cuando el gran músico estadounidense Dizzy Gillespie vino a la Argentina en un muy recordado periplo por América Latina, entusiasmó a uno de los popes de la historia del jazz, uno de los más grandes trompetistas, pero aquel que más relación tenía con la música latina, la pata del jazz cubano. Y así fue como Dizzy Gillespie se enamoró de una escena. Ocurrieron muchas cosas entonces, y sobre todo de algunos músicos. Si vas a Estados Unidos, si vas a Nueva York, le dijo Dizzy Gillespie al músico argentino Lalo Schifrin, yo creo que podría trabajar con vos. Después Lalo Schifrin tuvo que buscarlo durante meses y meses y meses en Nueva York hasta encontrarlo. Cuando se encontraron, dice, Gillespie grabó este disco, esta obra gillespiana, con Lalo Schifrin. El maestro Schifrin pertenecía a la misma generación del Gato Barbieri.
Se trató de dos músicos de una escena, la escena del jazz argentino de los años 50, que no encontraron en el Buenos Aires de entonces, en las posibilidades de la cultura local, una forma de expresar y expandir sus talentos. Buscaron a través del viaje al exterior, en otros universos, que eso ocurriera. Como quiera que fuese, en los años 60 y en los años 70, estos dos argentinos se habían convertido en estrellas de la música del mundo. El Gato Barbieri con el sonido de su saxo, queriendo parecerse al sonido de una revolución en marcha. Dizzy Gillespie, incorporándose a la escena del jazz en Estados Unidos, le propuso un día a Lalo Schifrin: che, ¿por qué no probamos en el mercado? ¿Por qué no probás en el mercado de la música para televisión y para cine? Porque ahí hay mucho trabajo y tu estilo combina con eso. Fue el gran consejo de su vida, como ya se sabe. Lo vamos a escuchar al propio Lalo Schifrin, que siempre volvió a la Argentina ya como una figura consagrada, dirigió conciertos en teatro, en el Colón, siempre evocó a sus padres, a la educación que tuvo aquí. Estamos compartiendo en el streaming de la AM530 a través de YouTube una imagen icónica, que es cuando, no hace tanto, hace 7 años, le concedieron un Oscar honorífico por toda su producción. Hizo música para más de 100 películas. Y en aquel momento, cuando él pronunciaba el discurso de aceptación, un hombre octogenario avanzado, hablando a las estrellas de Hollywood, un poquito como que se despistó y dijo: si alguien quiere hacerme una pregunta. Estaban ahí Glenn Close, estaban ahí estrellas de todo calibre, y apareció sobre el escenario Clint Eastwood, amigo de Lalo Schifrin, diciendo primero: hablo español. Una situación rara. Me parece que te estás olvidando de agradecer a tu mamá y a tu papá, Lalo. Y Lalo agradeció y cruzaron una serie de chistes, pero Clint Eastwood es una mega estrella de Hollywood. Y tal vez la relación se inició cuando Lalo Schifrin era el músico de sus películas de Harry el Sucio. Como quiera que fuese, hicieron 8 películas juntas y sellaron una amistad que tipifica el lugar al que llegó Lalo Schifrin, una eminencia entre las eminencias de Hollywood, habiendo hecho música, sin ser un actor ni un director. Lo vamos a escuchar en una entrevista en que, hablando del principio, dice: yo tuve muchos maestros. Sí, es obvio que así fue, pero como Dizzy Gillespie no tuve ninguno. Eso será más adelante en el programa. Músicas de películas y de series, ya sé que están esperando Misión Imposible, pero ese es el lugar común. 1966 hasta hoy. Hablando de las películas de Clint Eastwood en el personaje de Harry el Sucio. ¿Qué tenía como compositor Lalo Schifrin y como intérprete de sus propias composiciones? Tenía punch. Tenía eso que hay que tener en el corazón de la industria. Que en 3 compases sepamos que se trata de su música y de la identificación de un producto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Starkey y Hutch, una serie de televisión que luego volvió hecha película? ¿De quién era la música? Era de Lalo Schifrin. Los muy memoriosos recuerdos de la televisión en blanco y negro. ¿Se acuerdan de la serie del detective llamado Mannix? ¿Se acuerdan de esa serie muy de los años 60? La música era de Lalo Schifrin. Nunca dejó los códigos del jazz. Un hombre de jazz haciendo música comercial para el cine y la televisión. Pero ¿qué nivel de música comercial? ¿Vieron alguna vez la obra icónica de Bruce Lee? Operación Dragón.
¿De quién es la música de Operación Dragón? De Lalo Schifrin. Una vez que fue capturado, o que él capturó el corazón de la industria del cine y la televisión, Lalo Schifrin se convirtió en un habitante de Los Ángeles. Vivía en una típica mansión de celebridad angelina. Gustaba de recibir amigos argentinos en el living con el piano. Y pese a que estaba completamente adaptado a un sistema, ese sistema nunca dejaba pasar por alto de dónde había salido su talento, qué escena lo había llevado hacia adelante y cómo se fue buscando que la música argentina, él se convirtió en un argentino que tocaba música estadounidense, también estuviera presente allí donde la industria cuece millones de dólares por día. En 1985, hace ahora 40 años, cuando él era un hombre de 50, avanzado siempre con el piano a mano, responde con el piano a mano a una entrevista de un periodista argentino. Hablar más que con usted, con su piano, hacerle un reportaje y que me conteste el piano, ¿le parece bien? Sí, me parece bien. Bueno, porque la primera pregunta sería que haber triunfado tan rotunda y definitivamente en un lugar donde existe el medio artístico más competitivo del mundo es solo para unos pocos elegidos. ¿Qué era para usted hace 25 años tratar de conquistar Hollywood como lo hizo? Déjame pensar. Una misión imposible. Lalo Schifrin, ¿cómo se siente los que llegan con mucho talento y muchos sueños al principio a una ciudad tan fascinante pero también tan cruel como Hollywood? A ver si adivinan esto. Extraños en la noche, con mucha soledad quizás. ¿Y cómo hizo para imponer su talento? ¿Cómo tuvo que actuar? A mi manera, a la suya en este caso, que fue todo un estilo. ¿Y tantos años fuera del país no extrañó a la Argentina? ¿Cómo se extraña más? Según pasan los años. Es indudablemente la música es un lenguaje universal y más en su caso, pero de todos modos, como hay algunos sordos, vamos a hacer un reportaje convencional ahora. Bueno, cómo no. Gracias. ¿Y tantos años fuera del país extrañó a la Argentina? ¿Cómo se extraña más? Según pasan los años. ¿Qué lenguaje el de la música? ¿Qué universalidad? Todo el mundo entendió las respuestas de este reportaje musical, por decirlo así. Sin embargo, usted es músico y lo sabe, siempre hay algunos sordos, así que le propongo ahora hacer un reportaje convencional. Ahora estamos en la música que compuso cuando aún vivía en la Argentina para la película El Jefe de Fernando Ayala. ¿De dónde salió Lalo Schifrin? Su padre era violinista. Él empezó a tocar el piano a los 6 años. ¿Saben quién fue su primer profesor? Enrique Barenboim, el padre de Daniel Barenboim. Hizo el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1962 fue a París a estudiar al Conservatorio de París y se encontró con la vida nocturna jazzística de París. Hasta ahí lo suyo era la música de conciertos, la música clásica.
Cuando volvió a Buenos Aires, tuvo una idea. Acá no había una big band, formó una gran orquesta de jazz. En ese estadio, en el 56, vino Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie tenía entre sus músicos a Quincy Jones, ulterior estrella de la música del mundo. El padre de la obra de Michael Jackson, por decirlo de alguna forma. Ambos habían compartido, Dizzy Gillespie y Quincy Jones, unos años en París con Nadia Boulanger, con quien también tomaba clases de composición Astor Piazzolla. Gillespie lo escuchó. Gillespie no escribía música y le dijo: me parece que podrías hacer algo conmigo. Hizo la suite en 5 movimientos gillespiana, se fue a vivir a Nueva York y ahí empezó esa parte de su historia. Fue también arreglador del músico español Xavier Cugat, música comercial de moda. Y después, cuando la bossa nova llegó a Estados Unidos, de la mano sobre todo de las grabaciones de Frank Sinatra, él trabajó mucho en ese ambiente como músico latinoamericano. La orquestación de la bossa nova al estilo estadounidense. Es obvio que es una carrera enorme y llena de grandes momentos. Nos falta la música de Bullitt, entre las que compuso para la industria. Película de Peter Yates de 1968. Trabajó también para George Lucas. Pero uno podría pensar también que financió con los pingües dineros obtenidos de la industria del cine y la televisión su propia carrera de hombre de jazz. Cuando los tres tenores, o sea, unos muchachitos, ¿no? Plácido Domingo, Pavarotti, Carreras, salían de gira, el director de la orquesta era Lalo Schifrin. Llenaron estadios en todo el mundo. Ganó 6 premios Grammys de la industria del disco en Estados Unidos. Tuvo 6 nominaciones para el Oscar de la Academia. Recibió 4 premios Emmy. Tiene un paseo, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Es decir, aunque estuvo alejadísimo durante décadas de la vida en Buenos Aires, debería ser uno de esos artistas salidos de esta sociedad que más orgullo nos dé. La Cinemateca Francesa, por ejemplo, en 2016, en París, le rindió tributo con una edición llamada The Sound of Lalo Schifrin, una caja de 5 CDs repasando esto. El estilo suyo. Le preguntaron entonces de dónde salía. Él contestó: yo tengo un don. No sé de dónde salió, pero tengo mucha suerte. A veces veo una imagen y ya me estoy imaginando la música. Esa idea de que él tenía muchos maestros, pero uno, Gillespie, que le enseñó la parte definitiva de su obra, es sencillamente un agradecimiento a aquel que le abrió las puertas. Las orquestas sinfónicas estadounidenses tocan un montón de arreglos y músicas de Lalo Schifrin. Pero hemos llevado adelante el milagro de 20 minutos de radio sobre Lalo Schifrin sin la canción por la que todo el mundo lo recordará siempre. Tal vez porque luego de la Misión Imposible inicial, la serie de televisión en blanco y negro, lo que ocurrió fue la serie de películas con Tom Cruise de protagonista, que siempre mantuvo este tema como su tema principal. Para el cine argentino, la música de las películas Venga a bailar el rock del 57, El jefe del 58, el cortometraje Gillespiana del 61, Los viernes de la eternidad del 81 y Tango de 1998.
Y después las nominaciones a los Oscar por La leyenda del indomable, La zorra, El viaje de los malditos, Terror en la Amityville, de Compilation y de Sting 2. En el 2018 vino el Oscar honorífico. ¿Estaría cansado Lalo Schifrin de que le pidieran siempre las músicas de Misión Imposible? Misión Imposible es saberlo ahora. Pero cuando se fue, ayer en Los Ángeles a los 93 años, entre otras cosas debe haber estado muy agradecido a que le encargaran este trabajo en 1966. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y luego de nuestro homenaje al gran Lalo Schifrin, ahora son las 14:28, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Por qué lugar de la ciudad de Buenos Aires estás, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Estamos en Mateu 130 en el PJ Nacional. Hoy se vivió una jornada extensa desde las 11:30, 12 menos cuarto de este mediodía, hasta recién. Extensa digo porque había muchos preparativos desde las últimas horas de la tarde de ayer, donde se hablaba de que se iba a congregar el peronismo bonaerense aquí en este lugar. Bueno, precisamente se reunió. Estuvieron muchas figuras destacadas, referentes políticos, no solamente del PJ de la provincia de Buenos Aires, sino también de sectores aliados. Estuvo Martín Sabatella de Nuevo Encuentro, hablamos y lo sacamos en el acre de la 530, también el Colorado Isasi de ATE Provincia, Gildo Norato, el Movimiento Evita, Guillermo Moreno, que se fue y habló unos minutos con la prensa y dijo: todas esas preguntas se las tienen que preguntar al PJ, obviamente, cuando le indagábamos sobre el armado de las listas. Federico Fagioli, Carlos Castañeto, Máximo Kirchner está todavía dentro de la sede del PJ Nacional, y un montón de referentes más, entre ellas Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes. Bueno, uno de los primeros en salir fue Mario Secco, intendente de Ensenada, quien confirmó que del armado de listas no se habló aquí en esta reunión. Lo escuchamos. No, vamos a participar con toda la militancia del frente político nuestro, ¿no? Digo, ser solidarios en un momento tan triste para todos nosotros, de ver a Cristina condenada en una causa que es un mamarracho, que han hecho cualquier barbaridad para proscribirla. Así que la verdad que hay una convocatoria a seguir trabajando juntos, y eso, Cristina, es la unidad. Mario, de las listas, ¿qué se habló? No hablamos de lista acá, no, las listas se hablan en otro lugar. Y también quien salió detrás inmediatamente después de Mario Secco fue el propio Guillermo Moreno, que estaba muy amigable, no solamente con la prensa, sino con todos los compañeros del PJ. Entró y salió, fue uno de los primeros en terminar este encuentro, donde también brindó algunas precisiones de esta reunión. Lo escuchamos. Cada espacio político va a armar las acciones correspondientes a la campaña y nos pusimos de acuerdo en algunos ejes. Evidentemente hay un modelo de especulación y renta y hay un modelo de producción y trabajo. El peronismo encara con sus aliados el modelo de producción y trabajo. A ver, consignas independientemente de Cristina. Sí, claro, pero de eso tiene que hablar el Moreno, Partido Justicialista. No, de ninguna manera. No, fue todos
todos hechos que transitaron sobre el espacio común y los mínimos comunes denominadores que tenemos que encontrar. Gracias, muchachos. Bueno, no se habló de nombres, sino de todos los espacios que van a conformar esta lista de unidad dentro del peronismo y los sectores aliados. También estuvo Patria Grande, ya te dije, con Federico Faccioli a la cabeza, nuevo encuentro con Martín Sabatella. Bueno, estuvieron prácticamente todos los que están hoy dentro del campo nacional y popular, en una reunión que se realizó este fin de semana, este viernes, pero que va a continuar sin lugar a dudas en las próximas semanas. Carlos. Bien, por ahí vale lo de Mario Seco, ¿no? Esa respuesta, mirá, de los nombres se habla en otro ámbito, no se habla acá en esta reunión, que es para buscar puntos de coincidencia, como bien dijo Moreno, los mínimos puntos de coincidencia. Tal cual. También otro de los temas que se habló acá, sin lugar a dudas, fue cómo vamos a seguir con la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, también en ámbitos nacionales, pero básicamente la reunión estuvo centrada en ese lugar, ¿no? Con foco en el armado, no con nombres de las listas, sino de todos los espacios que van a conformar para defender a la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, que están ahí, a la vuelta de la esquina. Bien, abrazo grande. Gracias, Martín. Abrazo, Carlos, buen fin de semana. Martín Suárez desde la puerta del PJ reportándonos parte de la actividad política de la jornada. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. 14:34, después de nuestro comienzo con Lalo Schifrin y su evocación, un montón de mensajes de oyentes. Nos dice el gallego de San Gregorio. Lalo no solo era un monstruo musical, era un creador de estados de ánimo en el cine, muy buena definición. Un genio del pentagrama musical y creativo. Daniel Espina, que es sonidista, cuenta esta historia. Ahora, Poli, con respecto a Lalo Schifrin, me contó Gintoli, el violinista, que Lalo, ahora que no trabajaba profesionalmente, componía, sobre todo de noche, música, y lo hacía por placer, y estaba armando una obra y le enviaba partituras y bocetos de audio a distancia a su amigo. Era un apasionado. Marcelo, desde Rosario, cuando vi la película El Jefe, la película de Fernando Ayala, hablábamos de eso recién, grabé una parte musical de jazz, una escena dentro de un yate, para después tratar de buscarla, y no encontré la música. No la encontré, la música nunca, hasta que hoy en el programa me regalaron el dato por mí buscado, así que qué bueno que hayamos completado nosotros tu búsqueda. Nosotros la encontramos en YouTube, Rodrigo Lamardo, la música de El Jefe de Fernando Ayala, de Lalo Schifrin. Ahí la vas a encontrar si tenés el deseo de seguir buscándola. Así que gracias, más adelante seguimos en la ida y vuelta con las y los oyentes. La Orga es un grupo que integran Federico Medina, Marcelo Kibudi y el Flaco Legal. Hacen un espectáculo llamado Comedia Piramidal. Hoy, viernes 27 de junio, tienen función en el Pulqui Bar, en Avenida Entre Ríos 484, a las 20:30. Es un espectáculo de stand-up
vamos a sortear después 2 pares de entradas para él, Nacional y Popular, con entradas a un precio que hace honor a lo Nacional y Popular. Vivimos un tiempo distópico, un tipo anómalo, algo se salió de su lugar y tal vez el humor nos sirva a todos para poder tramitarlo o procesarlo. Saben que el Pulqui Bar, donde nosotros tenemos nuestro espectáculo La Patria no se vende, la otra semana, el otro sábado, queda en Avenida Entre Ríos al 484, o sea, a 4 cuadras de donde los miércoles casi siempre les pegan a los jubilados y a todos los que pasen por allí protestando contra el gobierno. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la Orga, vamos a hablar con el Flaco Legal, que está en contacto con nosotros por Zoom. Flaco, Carlos Pulimeni, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Carlos? Tanto tiempo. Bien, un placer poder hablar con vos y que le cuentes a la gente que no conozca el espectáculo de qué va el stand-up de la Orga. Bueno, yo pues sabés que retomo un poco lo que estabas diciendo vos, viste, de que estamos viviendo en tiempos distópicos, ¿no? Yo veía, ¿te acordás las cosas de las que pasaban en la pandemia? Y uno decía, estás adentro de un capítulo de Black Mirror, pero producido por Adrián Suárez, ¿viste? Sí. Como que había elementos de Black Mirror, pero todo era como un poquito más berreta, sí, ¿no? En términos de producción, ¿viste? Te llamaban al médico para que explicara cómo lavarse las manos, ¿viste? Vos imaginate un tipo que estudió 6 años medicina y tiene que ir a un canal de televisión a explicar cómo lavarse las manos. 6 años medicina, 4 de la carrera, 4 de residente, 2 de jefe de residente, ponele, alguna que otro curso. 11 años estudia un médico, más o menos, para salir y curarte. Y el tipo lo llamaban para explicarte cómo lavarse las manos, cómo estornudar en el codo, ¿no? Y cosas por el estilo. O sea que nosotros somos, en realidad nacimos como la agrupación peronista de estándar, ¿no? Y era muy largo, ¿viste? Sobre todo para los flyers, que son chiquitos. Agrupación peronista de stand-up, era larguísimo, claro. La reducción era la Orga stand-upera en una tradición orgánica, digamos, del peronismo, ¿no es cierto? Y quedó como la stand-upera, no nos gustaba, quedó como la Orga y avisamos que es stand-up. Somos 3 compañeros de distintas vertientes del peronismo. Tenemos una visión más transversal, digamos, que deviene del kirchnerismo primigenio, ¿no es cierto? Una versión más morenista, y yo que soy ortodoxo, verticalista, el que gana conduce y el que pierde acompaña, digamos. Esa sería mi visión del peronismo, ¿no? Estamos en eso. Y salimos con una música que yo creo que esto es algo que se habla poco. Hay temas tabú en el peronismo que están evidentemente callados y yo quisiera darle luz, si me permitís. Por ejemplo, ¿cuáles? Sí, dale, con Carlos. Gusto. Por ejemplo, ¿no? Uno es ¿por qué hay un grupo de odontólogos en la oscuridad que operó en contra de Cámpora, claramente, que era odontólogo? ¿Te acuerdas? Cámpora era dentista. Claro, aunque entonces se decía dentista. Claro, ahora no, se hizo odontólogo. Como con el pedicuro, ¿viste? Lo mismo pasa. Vos sabés que, claro, vos viste que cuando vos te duele la muela, vas al dentista, ¿no? Con dolor de muela, te tomás el colectivo con dolor de muela, sacás el turno con dolor de muela, llegás a la puerta del dentista, tocas el timbre y ¿qué te pasa? Se te pasó el dolor de muelas. Se te va el dolor de muelas, porque el efecto curativo está en el timbre del dentista. Cámpora, que era un odontólogo con mucha experiencia, sabía de esto y con el gobierno de Cámpora se iba a instalar la venta bajo receta archivada así de timbre de dentista. Y hubo un grupo de odontólogos, claramente gorilas, por supuesto, que operaron y conspiraron en contra del compañero Cámpora. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con la música con la que nosotros abrimos el espectáculo, que es Siempre fuimos compañeros. Denostada por muchos compañeros, precisamente, pero acá me gustaría contarte la verdadera historia. Viste que vos sos crítico de música, no me vas a iluminar a mí en esto, pero lo de Chequendeng era medio molesto, ¿no? Ponele, pero ahí hay una explicación, Acá tenemos que apelar un poco al realismo mágico, te diría, o a las revelaciones místicas. Vos sabés que la historia oficial dice que Donald, después de ir a un acto peronista, compuso Compañeros, en el año 1973, un año caro a los peronistas, ¿no es cierto?
En realidad, eso fue lo que se dijo. Donald tuvo una revelación mística. Y ahí, obviamente, las revelaciones místicas, como con Sauro, ¿viste? Que tuvo una revelación mística, se encuentra ahorita, era uno que perseguía a Cristiano, ¿no es cierto? No siempre se da en el... Y él incluso ve más adelante, más allá de él, y cuenta cómo va a ser la interna peronista, habla del pasado y habla del futuro. Vos fijate la letra de Compañeros, siempre fuimos compañeros de momentos tan felices que no puedo olvidar todo el periodo feliz de los días más del gobierno peronista, los días más felices son y serán peronistas, ¿no es cierto? De alegrías y tristezas, ahí viene la proscripción del peronismo, ¿no es cierto? Hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre, y acá se adelanta Donald y está hablando de Cristina, ¿cierto? Mirá vos, con ese nombre tan cipayo, Donald, tan de pato Donald, vos decís que fue un exégeta del peronismo entonces y que vio para atrás y para mañana. Sí, no, fue una revelación mística. Viste que las revelaciones se dan a través de personajes que uno no lo puede explicar, porque está más allá de nosotros eso. Claro, solo podría haber publicado una canción que dijera compañeros, siempre fuimos compañeros, en el 73, no en el 72. Fíjate que, por ejemplo, habla de la UES también, dice, chequen dengue, ¿no? Compañeros, siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Ahí está hablando claramente de la UES. ¿Y a dónde iban los pibes cuando se rateaban de la escuela? ¿A dónde? Al bar. Al bar, ¿no? Es verdad, ¿no? Otro día se debería hacer la exégesis además del chequen dengue, del sucundum, que es otro elemento de la cultura popular. Tiene que ver con ese momento de confusión que te provoca una revelación mística. Claro. Hay como un estado así de, ¿viste? No está normal. Es como si tomaras ayahuasca. Ese es el chequen dengue. No sé, nunca pasé por ahí, pero entiendo el concepto. No, yo tampoco, ¿no? A mí me contaron, pero ponele. Sí, sería una cosa así, una revelación mística, sucede eso. Así que vamos a hablar un poquito de eso hoy en el show, y después cada uno va a dar un poco su visión, digamos, monologuística, el monólogo humorístico, del stand-up, de la situación actual, un poco lo que nos está pasando, lo que nos pasó, cómo llegamos a esto. Vos fíjate que tuvimos un papa, loco. Teníamos un papa que era argentino, y sin embargo estamos muy jodidos con dos cardenales. El cardenal Newman y el cardenal Copelo. Es verdad, ¿no? La fábrica de Milei y de Mauricio Macri. Nada está legal, flaco legal, en la sociedad argentina hoy, si lo pensamos un poco. Me parece que no. Así que estamos nosotros fuera de la ley porque las cambiaron, ¿viste? Sí, ¿no? En cualquier momento. Pero sí, así que después estamos, hay un tema, viste, que se está hablando, bueno, estamos en un momento muy crítico, están preocupados los médicos con Brandoni. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Brandoni? Porque parece que se hizo un chequeo Brandoni, le aumentó el gorilismo en sangre. Ah, y eso, ¿hay medicación para eso, no? Hay una junta médica, se está viendo, viste que Brandoni se había enojado con Darín por la película 1985, sí. Que dijo que, porque no aparecía Alfonsín en la película, y dijo que ahí estaba la mano negra del peronismo. Sobre Darín, raro, ¿no? Todos los males del mundo para Brandoni son culpa del peronismo. Es verdad, ahora. El hundimiento del Titanic es culpa del peronismo. Sí, sin duda. El incendio de Roma es culpa del peronismo. Dice, no, pero Beto, era Nerón, no importa, eran los muchachos neronistas, dice. Si el gorilismo, el antiperonismo fuera radioactivo, Luis Brandoni es la central nuclear de Atucha. Bien, no nos cuentes más nada para que los que vayan a ver el espectáculo, o incluso los dos que se ganen las entradas que vamos a sortear a continuación, dos pares de entradas, cuatro en total, no vayan al espectáculo sabiendo de qué se trata todo. Flaco, gracias por haber charlado con nosotros, que sea una buena función. Mucho más. Imagínate. Te agradezco mucho, no nos veíamos desde Canal 7, creo, nosotros. Me parece que en una época compartíamos la pantalla de América, también hace como 20 años, vos en el programa de Los Corol. No, yo estuve en Canal 7, en el programa de América. Bueno. En Intrusos en la Noche.
Más o menos por ahí, bueno. Yo no. Y después estuve con los Corones en Canal 7. Claro, en Canal Vos 7. estabas en Canal 7, Sí, me parece, por claro, esa época. sí. Nos cruzamos por el Festival de Cine Mar del Plata. Y esas cosas. Éramos felices. Lugares hermosos para encontrarse con la gente. Éramos felices y no nos dábamos cuenta. Un abrazo grande, No nos Flaco. dábamos cuenta. Un abrazo para vos. Otro para vos, querido. El Flaco Legal, esta noche con Federico Medina y Marcelo Kibudi, La Orga en el Pulqui Bar. Nosotros vamos a sortear 2 pares de entradas para el espectáculo de esta noche. Los que puedan ir a las 20:30, desde ya participen. No sabía lo de la historia de Donald. Compañeros, siempre fuimos compañeros. Shekendengue, la. Compañeros, Somos Radio AM500. Somos Radio AM530. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. ¡Se viene la desinteligencia artificial! Si crees que en la causa vialidad hay 14 toneladas de pruebas. Si confías en el INDEC y crees que la inflación es 1,5. Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la desinteligencia artificial. Para resistir esta realidad, te espero el sábado 28 en el Alambique. Las entradas por alternativa teatral o al 11 35 90 57 45. Sábado 28, el Alambique. 90 minutos de risas que hacen bien. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Le hicieron la prueba y tiene SIDA, se lo diagnosticaron. ¿Viste? Te dije que tiene el bicho. Si el flaco vive de joda en joda. Los primeros casos fueron registrados en 1981. Desde ese momento, el mundo se conmocionó. Todos los ojos apuntaron a las personas con VIH. Pero nadie reparó en la otra pandemia que se gestaba en silencio. Ni antes ni ahora se habla de la pandemia del odio. Igual, con su cuerpo, lo que quiera. Sí, pero pone en riesgo al otro. Al día de hoy, el estigma y la discriminación vulneran los derechos de las personas con VIH. Y además sigue siendo la primera barrera de prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El VIH no mata. El estigma y la discriminación, sí. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria.
¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De Jorge van der Mole. ¿Sabe usted la respuesta a mi pregunta retórica, Marina Glesser? Buenas tardes, Carlos Polimeni. No, la verdad que desconozco, porque es una retórica, ¿no? Las retóricas no tienen respuestas. Claro, pero como yo la hago retóricamente, pero podría tener una respuesta. Tiene docenas de versiones, en Argentina y fuera de la Argentina. Es una canción muy bonita. Es una canción extraordinaria, realmente. Es más, ha merecido la publicación reciente de un libro contando la historia completa. Esta es la versión de la Temporal Trío con el propio Jorge van der Mole. Atemporal es una banda cuyos integrantes nacieron en Cuba, en un pueblo cerquita de La Habana. Los voy a saludar de izquierda a derecha, como corresponde. Alejandro Riveros, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Jessica Sequeira, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Carlos. Noslen Porrúa, ¿cómo va? Hola, un gusto, bien. Bien, para los neófitos en nombres cubanos, ¿qué significa Noslen? No tiene mucho misterio, ¿eh? Noslen, mi papá se llamaba Nelson y viraron el nombre al revés y me pusieron Noslen. Bien, es fácil, menos mal que no se llamaban Nabucodonosor, qué sé yo. Bueno, hay casos así. En Cuba hacemos lo que nos da la gana, digamos, con los nombres. Eso es buenísimo, ¿eh? En Cuba sí conozco muchos nombres muy creativos y bonitos. Bien, mi primera duda respondida. Están acá, entre otras cosas, porque mañana sábado 28 de junio a las 9 de la noche van a actuar en el Café Vinilo, la Temporal Banda, desde Cuba. El Café Vinilo queda en Estados Unidos, 2483 en San Cristóbal. Ser músico cubano inmediatamente equivale a un montón de cosas, a que la gente sepa algunas e intuya otras. ¿Qué hacen ustedes en banda? Bueno, realmente la génesis de esto es un trío. Somos Mario Miguel, que no pudo estar acá hoy, anda en otras tareas de la banda, Jessica Sequeira y yo como trío. Pero ahora, por esa necesidad, en Cuba teníamos una banda que era una especie de laboratorio musical que duró mucho tiempo, donde experimentamos con géneros de todas las músicas del mundo, no solo la música cubana.
Y bueno, por esa necesidad de tener un sonido más de banda, un sonido más fuerte y necesitamos el bajo, el drum, la percusión, más allá de que nuestra canción es esencialmente canción de autor, ese sonido más contemporáneo de banda, incluimos a Alex Riveros en la percusión y a Pablo Gallardo en el bajo, y es lo que vamos a proponer mañana sonoramente ahí en Café Vinilo. Cuando uno dice música cubana, ¿dice son, cha-cha-cha, bolero, mambo? ¿Qué dice? Esas son las músicas tradicionales, digamos, pero la música cubana tiene es un río gigante, a pesar de ser una isla tan pequeña, es un río gigante con miles y miles de afluentes distintos y mezclas de géneros y de maneras de decir también. Porque incluso en la propia música popular hay mucha poesía, digamos, urbana, de lo que se vive en la cotidianidad. Bien, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Vos sabés que desde los años 80 acá, la trova cubana, la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, pero otros también, fue muy importante, así como los grupos como los Bambán, que cuando vienen de gira, los Rolling Stones de la salsa, claro, según su propia denominación, congregan aquí multitudes. Queremos escucharlos, nos leen, que si no fuera por tu papá Nelson no tendrías el nombre que tenés. Así es. Vamos a hacer algo con una versión más acústica, porque bueno, faltan los otros integrantes y más movimientos de instrumentos, pero bueno. Pero a veces le vamos a regalar un pedacito en vivo. Menos es más, acordate de eso. Vamos a hacer, hablando de géneros, algo más cubano, Parlamento. ¡Ole! Le hago el amor a la vida y así que me muero un poco. Tanta vida es que no es buena, tanta muerte es que tampoco. Le hago el amor a la vida y así es que me muero un poco. Tanta vida es que no es buena, tanta muerte es que tampoco. Yo camino lento y voy marcando un tiempo. Si tú fueras al tuyo, serías feliz por mí. Ya está bueno de mentira, aceptemos la verdad. Si pretendes que te entienda, llega con sinceridad. Es difícil aceptarse tal y como uno es, pero si es que lo decides, de pronto ya puedes ver. Un árbol me dijo un día: yo tengo que estar aquí, y aunque no pueda moverme, te hago respirar a ti, que cargas el buen peligro de llevar un corazón. Haz que eso valga la pena y tómatelo sin temor. Y hazle el amor a la vida, y así que me muero un poco. Tanta vida es que no es buena, tanta muerte es que tampoco. Le hago el amor a la vida, y así que me muero un poco. Tanta vida es que no es buena, tanta muerte es que tampoco. Científicamente han descubierto que el abrazo es terapéutico. Pues ya pueden abrazarse, señores, la academia lo aprobó. Después de 20 segundos aproximadamente se comienza a ver cómo es que en este contacto escudos y lanza llegan a caer. Eso haberlo dicho antes, coño, cuántas emociones no pudieron ser. Estaría Hitler sentado en la playa mirando el atardecer. Y es que no le hacemos caso a lo que es imposible darle explicación. Pues aquí les va una fácil, quiero que me expliquen lo que es el amor. Ese que le hago a la vida, y así que me muero un poco. Tanta vida es que no es buena, tanta muerte es que tampoco. Le hago el amor a la vida, y así que me muero un poco. Tanta vida es que no es buena, tanta muerte es que tampoco. Y de
decido cómo darle cuerda a mi reloj y me quedo con el primer beso que se dio y me echo las culpas por la vida que perdí. Y si no te tengo es que no me tienes a mí. Le hago el amor a la vida y así es que me muero un poco. Tanta vida que no es buena, tanta muerte que tampoco. Le hago el amor a la vida y así que me muero un poco. Tanta vida que no es buena, tanta muerte que tampoco. Le hago el amor a la vida y así que me muero un poco. Tanta vida que no es buena, tanta muerte que tampoco. Yo camino lento y voy marcando un tiempo. Bravo, 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 qué lindo, qué bonito, muy bien. ¿Están en una gira por la Argentina? ¿Han hecho 40 actuaciones en esa gira? No, iniciamos una gira hace algún tiempo ya. Ahora estamos un poco más acá en Buenos Aires, pero dimos un recorrido bastante amplio, sí. ¿Y qué impresión se llevan? Recién hablaste de Cuba como un país chiquito, pero como un río musical. ¿Qué impresión se llevan de un país grande como la Argentina? La verdad me gusta mucho la manera en la que se trata la música la música tradicional de ustedes. Me gustó, me gusta. Argentina es como muchos países en uno. Me da la sensación, estuvimos en Neuquén, por ejemplo, en Santiago del Estero, en Córdoba, Mendoza, Rosario. Entonces, San Juan. Te das cuenta que a pesar de que une todo, de que los unen en algo, también hay sus diferencias en un punto, digamos, superficial, ¿no? Pero la música me gusta porque, a mi parecer, se defiende. Hay una cosa que está pasando mucho en el mundo entero, creo, no solo en los países, que es que se están banalizando bastante por lo menos la industria del entretenimiento ya ganó a la industria del arte en una época que estamos viviendo. Cuando decís banalizando, decís como que se vuelve más de fábrica, ¿no? Como algo claro, más... es como un producto demasiado elaborado. Industrial. Y cuando es demasiado industrial, como que la magia empieza a desaparecer un poco. Y el arte sin magia no tiene mucho sentido. Y claro, el mercado imponiéndose al arte de alguna otra forma. Pasa en el cine, pasa en la música, sí, pasa en muchas disciplinas diferentes. Sí, es como que el imperio contraatacó y tuvo con qué. Creo que antes había una especie de equilibrio, ¿no?, en eso, pero creo que se desequilibró y el entretenimiento ahora a toda costa es el que está marcando un poco eso. Y bueno, la atención está sobre eso en lugar de en las cosas que también humanamente aportan, que es el arte. Es posible que por el Che Guevara, es posible que por eso, pero también puede haber otras explicaciones. La relación argentino-cubana es una relación muy cálida siempre, ¿no? O sea, para un cubano un argentino significa algo y para un argentino un cubano también significa algo. Lo es, y yo te digo, yo creo Somos que es más allá del Che y esa relación política que existe con Cuba y Argentina. Y lo he dicho a veces, y lo he dicho en varias ocasiones también ya, yo creo que trasciende eso. Yo creo que es un asunto de naturaleza, de ser, a pesar de que estamos tan distantes y somos tan distintos. Yo creo que dentro esa picardía, esa manera de asumir las cosas, esa inteligencia, digamos, para adversidad, claro, para acomodarse, claro, para acomodarse al sub y baja de la vida, que a veces en unos países es muy estable y como es demasiado cómodo, pues ahí está, se vuelve la cosa un poco más fría, ¿no? Pero en el caso nuestro hemos tenido que navegar las olas. Y yo creo que eso, las olas, y eso creo que tiene esa
cercanía entre el cubano y el argentino. Pasa aquí y pasa en Cuba, Sí. o sea, en Cuba, otros países de Latinoamérica como pasan, No tanto. pero el argentino es valioso también para el cubano. Enseguida hay una especie de química que creo que está más un asunto de naturaleza que en lazos políticos, a pesar de que, bueno, lo político también forma parte. Bien, Jessica, vos dijiste nos parecemos. Claro, claro. Claro, sí, hay cercanía por eso. Tenemos también yo creo que un poco el mismo carisma, el argentino y el cubano. Ay, qué lindo. No nos tenemos que conocer mucho. Nosotros hemos tenido encuentros con grupos de argentinos y no específicamente de músicos. Y sin embargo siempre sientes la cercanía, sientes amor por Hay el argentino. una Y proximidad. es recíproco, es recíproco. Tenemos Siempre nos ha pasado. en la lista de la temporal trío de canciones cargadas en la compu, Desapariciones, que es una canción del panameño Rubén Blades. En la Argentina la interpretaron los fabulosos Cadillacs en su momento, que tal vez es la canción más importante de todas las que describen el clima de época. Estamos en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, de la desaparición forzada de personas. ¿Por qué la grabaron? ¿Por qué la cantaron en público? Forma parte de una colección de canciones que se llamó Canciones Prohibidas por dictaduras y por sistemas totalitarios, digamos. Y grabamos la única vez que hemos hecho cover, reunimos estas canciones para mostrarlas en un concierto único, y una de esas es esta. Si jugamos a la radio, la ponemos fuerte y ustedes interactúan un poquito cantando sobre lo que ya está, a ver cómo pasa, o tocando. Lo que pasa es que, bueno, también falta Mario acá y que ponen las otras guitarras y las otras voces. Va a ser un poco difícil. Con lo que tengamos, hagamos lo que podamos. Lleva una camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No, 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 no. No, 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 no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN, ni en el hospital.
desaparecidos buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Uy, qué difícil esto. Qué lindo, qué desafío, les diste. Pero viste que no era imposible y de alguna manera nos permite incorporarlo al programa, incorporar esto al programa. Las entradas para ir a ver a Temporal Banda, mañana sábado 28 de junio a las 9 de la noche en el Café Vinilo, están en venta a través de alternativateatral.com y cafevinilo.com.ar. Mañana serán Noslem, Jessica y Alejandro, que están aquí con nosotros, más Pablo Gallardo en bajo y Mario García en guitarra y voz. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿decís soy músico o decís soy trovador? Uy, Dios. Bueno, para salir de esa difícil respuesta rápidamente, digo, bueno, que sí, soy cantautor, digamos. Bien, ¿y qué formación tuvieron en Cuba? Que es interesante, ya que Cuba es una de las usinas más importantes de la música del mundo. Yo soy graduado de dirección coral en uno de un proyecto bien importante que inició el sistema de cultura en Cuba, que era la Escuela de Instructores de Arte. Fue un proyecto masivo y ahí tuve excelentes profesores y la verdad fue una etapa bien linda. Me gradué de dirección coral, que es lo que realmente me gusta más hacer, que es armonizar las voces, por eso hay tanto trabajo vocal, claro. Vocal, digamos, a pesar de que, bueno, ellos hacen sus propios arreglos, Mario y Jessy también, no hay que hacer mucho ahí, ¿no? Pero sí, me gusta, siempre tuvimos ese trabajo de armar las cosas a 3, 4 voces con arreglos corales y es también un poco por eso, supongo. Bien, ¿y en tu caso, Jessica? En mi caso, bueno, yo empecé tarde, un poquito tarde en la música. Nunca es tarde, si la dicha es buena, como dice el dicho. Como es, nunca es tarde, si la dicha es buena. Pero tengo a mi papá, que es músico, no estudié música yo, me gradué de otra cosa, nada que ver, de contabilidad. Pero bueno, conocí a Noslem y rápidamente se dio cuenta de que yo podía cantar, de que era afinada, qué sé yo. Y bueno, fue un trabajo arduo de parte suya, porque yo era muy testaruda. Es la más afinada de los tres, quiero decir. No quería asumir el rol de dedicarme a la música como tal, pero sí los tenía a ellos como en un lugarcito muy especial, porque me encantaba la música que hacía en fusión en aquel tiempo, que era la banda, el nombre de la banda de los chicos. Y mi papá es bajista, canta también, o sea, es músico. Y mi abuelo también fue trovador, intérprete, muy bueno, por cierto, amigo de Omar Aportuondo y de un montón de musicazos de Cuba. Y mi bisabuela también fue música, entonces tocaba la guitarra también. Yo no toco guitarra, no tengo ese placer aún, no digo que lo voy a hacer en algún momento, pero bueno, no he elegido todavía ese instrumento como para... Elijo más bien las misceláneas, que es lo que toco, para acompañar a las canciones. Y también ha sido como un camino el hecho de llevar el ritmo y cantar. Ha sido todo un reto para mí, porque bueno, no estudié música, pero sí ha sido también de una manera un estudio. Todos estos años al lado de los chicos, al lado de la banda, antes de dedicarme a la música como tal. Y bueno, nada, no puedo hacer otra cosa ahora mismo que no sea dedicarme a ella por completo y bueno, acá estoy. Es lo que la música a veces requiere. Les vamos a pedir una más y no los jodemos más, así se dice acá. Una más y no jodemos más. Agradeciéndoles que hayan venido a la radio y deseándoles que mañana en vinilo la pasen bien, básicamente. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Llegaron muy temprano, ¿no? Sí, porque llegamos a un programa de radio tarde y no queríamos repetir la situación. Repetir la leyenda cubana. Sí, llegamos tarde, igual no fue tanto, ¿no? Pero preferimos ir temprano, vamos tranqui, pero nos pasamos, yo creo, vale, ¿no?
Igual estuvimos bien, ¿eh? El guía era él, yo le he hecho las culpas. Nos atendieron re bien, así que no estuvimos Bien, mal. llegar a esta zona de la ciudad tampoco es fácil, ¿no? No, pero estábamos reseca también acá, ¿no? Igual salimos... Nolan y yo sí vivimos más lejos, vivimos en La Reja, Morenos, ahora mismo estamos viviendo un poquitico por allá. lejos en provincia, pero sí, nos quedamos en capital de vez en vez. Se podrá tomar un roncito también, ¿no? Mañana mientras Sí, casi siempre. Ahí en Café Vinilo se puede comer lo que quieran, se puede disfrutar, se puede tomar. También. Es un lugar ameno. Suena muy yankee, me parece. Usted no lo sabe, pero es así. Mejor un ron. Mejor un ron. Sí, un ron. Bueno, los escuchamos. Esta canción se llama Pásame la lengua. ¿Cómo dijo, señor? Disculpe. Pásame la lengua. Se llama. El título está un poco... No es un reggaetón, ¿eh? Pásame la lengua como gato y ya nos iremos conociendo. Si te queda estrecho mi zapato, no hay ampolla que no cure el tiempo. Pásame la lengua sin pecado, que la luz te salga por los poros. Yo me estoy sintiendo iluminado, si tú me acompañas me enamoro. En el viento te puso una flor de canela, allí flotará por los mares del viento un antojo de Dios que te pone contento, una broma que sabe elegir su momento y descubre en la mínima huella la vida temblando dentro de una estrella, y declaro en señales de humo que aún sigo perdido y no encuentro camino ninguno más que el que dejé otra vez. No lo sé, pero seguiré. Pásame la lengua sin misterias, que sea verdad que no hay mañana. Yo quiero sacar todas tus ganas, mándame directo al cementerio. Pásame la lengua despacito, servido voy como tu helado favorito. No me dejes para otro momento, que me derrito, te lo repito, que me derrito. Que no se apague el incienso ni la música. Atravieso este desierto que me quemará, aferrado a la mínima huella, la vida temblando dentro de una estrella, y declaro en señales de humo que aún sigo perdido y no encuentro camino ninguno más que el que dejé otra vez. No lo sé, pero seguiré. Ahora en cabina. Lindo. Okay. Pásame la lengua como gato y ya nos iremos conociendo. Si te queda estrecho mi zapato, no hay ampolla que
no cura el tiempo. Si me queda estrecho tu zapato, me las arreglo. Que no se apague el incienso. ¡Qué lindo! Esto es Atemporal Trío. Bien, Jessica dijo recién que tocaba las misceláneas. Para el que no supiera cuáles son las misceláneas. Claves, huevitos, shake, pandereta. Todas las cositas pequeñas. De todo. Todas las pequeñas. ¿Querés hacerlas sonar ahora de a una para quien no las haya identificado? Estos son los huevitos. Misceláneas. La clave cubana que no puede faltar en una banda cubana. Guiro. Ah. Con poco se puede hacer Adelante. mucho, ¿no? A veces Ale, lo estamos cubanizando. menos es más. Te están reclutando de a poco. Sí, Ale y a Pablito. ¿Qué tocaste, Ale? ¿Podés, cajón. Para quien no te haya visto a través de la transmisión de streaming, estás sentado arriba de tu cajón, claro. Cajón flamenco. Un cajón Con lo que queda. Un cajón flamenco peruano, ¿no? Peruano flamenco, sí, tiene una bordona. Pero lo que toca es batería. Sí. Ahora en la banda Sí, este es batería, como el formato todo un acústico. set de Viste que el batería. cajón viene a ser como la batería de transporte de los percusionistas. Claro. Eso Así se es. puso de moda. Así es. Entonces las cosas acústicas siempre llevamos cajón y ese tipo de escobillas. Pero el show en vivo realmente es un sonido más fuerte. Sí, es drum, un bajo, sonido todas esas fuerte cosas. y Bien, hermoso. gracias también. a los tres por haber venido a la radio. Vamos al Gracias a show. ustedes por la invitación. Ale, vaya. Vamos al show. Al show de mañana. En el grupo temporal, en este caso no es trío, Invitados. sino es quinteto, tocando en vinilo. Si no tienen otra opción, esta es buena. Gracias. 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 Barrio Quiéreme, que ya son más de 300 de historia, 300 de historia. Coronel, baja el machete que vengo cantando. Mi cuartel es una conga que viene arrollando. Vamos a ver la villa en Santiago. Ahí ven Cucal, no me dejes hablando. Barrio, abrázame. Barrio, abrázame. Ay, barrio, abrázame. Ay, barrio, quiéreme. Barrio, abrázame. Ay, barrio, sálvate. Ay, barrio, abrázame. Ay, barrio, abrázame. Ay, barrio, abrázame. Ay, barrio, abrázame. Barrio, abrázame. Barrio, quiéreme. Ay, barrio, abrázame. Barrio, abrázame. Ay, barrio, quiéreme. Ay, barrio, sálvate. Ay, barrio, abrázame. Ay, barrio, abrázame. Como si fuera esta noche. La última vez. Buenas noches, estamos comenzando. Gracias. Somos Radio. AM530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Comedia Piramidal, La Orga y su nuevo show. Federico Medina, Marcelo Kibudi y el Flaco Legal te cuentan todo lo que necesitas saber para vivir en estos tiempos de distopía. Vení a ver el espectáculo, beber, comer y reír. Viernes 27 de junio a la hora 20:30. Entradas por Passline. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia
La M530 Somos Radio. Corazón. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Y a las 15:29 seguimos con la lógica del programa. Marina Glesser, ya viene lo suyo. Así es, Carlos, si te parece, hoy te voy a contar sobre Cuidadoras, que es una película de Martina Matskin y Gabriela Wassouf. Si te parece, antes de conversar con una de las directoras, con Gabriela Wassouf vía Zoom, podemos ver el tráiler de la película Cuidadoras. Así ves de qué se trata, igual después te cuento un poquito más. Así lo escuchamos en la radio también. Está bárbaro el color. Sí, está lindo. ¿Ustedes qué hacen acá? Yo trabajo acá. Ella viene a estudiar acá, a hacer las prácticas. Salió el 27. Vamos, que será el premio mayor. 37. ¿Qué haces, Tito? Hola, Víctor. Vine del hospital bajoneado, pero acá enseguida me pusieron a punto. Nuevo, listo para salir a pista. Para salir a pista. Hola, Beto. Un tiempo trabajé en la peluquería, ¿sabía? Después salí. ¿Pensaste en anotarte en algo que te guste? Y esto me gusta, Vicky, mi cuidadora. Hubo días que yo digo, ya está. Yo digo, esto no es para mí. Y nadie Pero, puede ¿a decir vos te nada. dijeron cuánto ganan las cuidadoras acá? Y sí. Nada. ¿No conseguiste novio todavía? Bueno, nos juntamos. Y si alguien me pide un consejo que sería lindo hacer en su vida, lo que más te gusta. Hoy en día nos podemos dar el lujo de llegar a viejas, cosas que chicas de antes no. Imagínate que no tengan que asistir a nosotras. Vos de viejita vas a decir, vos sos mujer, yo quiero hombre. Que me limpie, que me cambien el pañal, hombre. Bueno, esto era el tráiler de Cuidadoras. La película trata de la labor de 3 mujeres trans que se desempeñan como cuidadoras en un hogar público para personas mayores. Se estrenó el 26 de junio ayer y va a estar hasta el miércoles 2 de julio en el Cine Gomón. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Wassouf, que nos va a contar un poco de Cuidadoras. Hola, Gabriela. Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la Radio de Madres, la M530 Somos Radio. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, gracias y un abrazo grande a toda la oyentada de la radio que queremos mucho. Qué bueno estar conversando con vos porque, bueno, justo ayer vi que en la legislatura porteña, el bloque de Unión por la Patria, en este caso creo que la legisladora impulsó de la legisladora Delfina Velázquez, lanzaba un proyecto de ley para la reparación histórica de las personas travesti trans en su justamente llegada a la adultez. Un poco la película mezcla estos dos mundos, ¿no? La precarización y el descuido que tiene hoy nuestra tercera edad, nuestra gente mayor, y también toda la población de la comunidad LGTBIQ+, y travesti trans, ¿no? Sí, mezcla esos dos mundos desde lo afectivo. Sí, totalmente, y desde la proyección de vejez.
para entrar por algún lugar a esta peli, nosotras conocimos primero las cuidadoras, como militantes de la diversidad que somos con Martina, mi codirectora, y con Rocío, productora de la peli. ¿Qué Rocío? ¿Rocío cuánto? Rocío Pichirilli, de Groncho, y sí, Martina Matzkin, mi codirectora. Bueno, militamos la diversidad hace muchos años, somos muy cercanas a la Mocha Celis, que es una asociación civil para nosotras referencia en términos de inclusión, de acceso a derechos y de construcción de comunidad también. Y eso, primero conocimos a las cuidadoras por azar, en realidad fuimos a laburar a un hogar donde vimos la imagen de las cuidadoras trans ya trabajando, y nos chocó para bien, ¿no? Nos pareció como una escena poco común, y es justamente porque se mezclaban estos dos mundos y porque, por un lado, la expectativa de vida de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans, hasta donde sabemos y con las herramientas y los diagnósticos que tenemos, muchas veces impulsados por la sociedad civil, no tanto censados a nivel nacional, la expectativa de vida sigue siendo muy inferior al de las personas cisgénero, sigue estando alrededor de los 40 años, entonces la proyección de vejez es un privilegio, digamos, es una rareza, cada vez menos, pero lo es. Y por otro lado, porque tendemos a encasillar un poco la vejez en algo un poco conservador, que mira raro a las diversidades, a la autopercepción. Y bueno, cuando empezamos a ir al hogar nos encontramos con otra realidad, con que en la cotidiana, en la escena del día a día, en la intimidad, en la complicidad de ese vínculo que se genera cuando alguien es vulnerable y necesita una asistencia diaria, bueno, hay muchos prejuicios que se despojan y nos paramos sobre eso para contar problemas que por supuesto hay en el oficio, en la institución y en la vejez, pero sobre todo para transmitir la ternura de unos vínculos, ¿no? Esa es la premisa fundamental. Gran premisa para un trabajo audiovisual de estas características, por la estética, ¿no? Un poco la estética a veces define una cierta ética, y en ese punto me pregunto si esas trabajadoras que ustedes conocieron, porque sé que el proyecto venía prepandemia, que después obviamente la pandemia debe haber frenado un poco la intención de poder seguir produciendo, y ahora ve la luz después de bastantes años pospandémicos, y en ese momento que se cumplía el cupo laboral travesti trans, ¿no? Que era una pregunta que las disidencias siempre, o los que militábamos en los feminismos, preguntábamos, ¿no? ¿Con cuántos travestis trans trabajás? O capaz sos trans, ¿no? Como desandando esas prenociones o esos prejuicios, que la sociedad está plagada y que hay un interés fundamental porque la gente absorba más y más prejuicios y tenga más temores y discipline más su actitud y se quede más adentro y se encierre más para sí mismo, ¿no? En la extrema individualidad. También esto de poder salir a contar y a retratar estos mundos. ¿Todavía existen estas cuidadoras que siguen trabajando en lo que es, en eso que llaman amor, que es trabajo no pago, y que en este caso sí es un trabajo y que es cuidar a la tercera edad, a los adultos mayores en hogares donde estos adultos mayores viven? Sí, siguen allí. El hogar, en particular el Hogar Santa Ana, uno de los hogares públicos nacionales que tenemos todavía, está en una situación muy difícil, como el de la mayoría de las instituciones públicas del Estado en este momento, las instituciones públicas, porque depende de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, que está desfinanciada, que ahora depende de capital humano, antes dependía de desarrollo social, y ese desfinanciamiento se ven cosas muy concretas. Nosotras fuimos, después de filmar y terminar la película, fuimos al hogar a presentarla, por un lado, a mostrarla a las residentes, a las cuidadoras, al cuerpo de trabajadores, y además seguimos yendo y estando en contacto. Ayer vinieron a la función de estreno y, por ejemplo, les habían cortado el suministro de papel higiénico, ¿no? Y de servilletas. Entonces esos insumos ahora pasan a tener que ser sustentados por las jubilaciones que tienen las personas que residen ahí, que son mínimas. Si lo son, ¿no? En algunos casos todavía las están tramitando. El hogar acompaña, el personal del hogar acompaña mucho en lo administrativo, como el ordenamiento de
los papeles de los residentes cuando llegan. La crueldad de que en un hogar de esa característica no haya papel higiénico, no hace falta ni explicarla. Lo que quería preguntar, estamos, Gabriela, compartiendo imágenes de la película en el streaming en YouTube de la M530, es sobre el registro. ¿Es documental? ¿Actúan todos los que participan en la película? Parece documental y es obvio que no puede ser solamente documental. Sí. Tal vez un poco el binario ficción-documental ya también nos queda de modé, ¿no? Como que la no ficción tiene un despliegue de recursos y en realidad sí, todos los personajes que participan de la película son ellos mismos, ¿no? Los residentes son residentes, las cuidadoras son cuidadoras. Lo que nos pasó es que como pasamos muchas horas en el hogar, estuvimos un año filmando ahí y antes de eso conociendo el hogar, bueno, las rutinas poco se repiten, una empieza a conocer como las coreografías diarias y entonces te apoyas en eso para ir a generar o a buscar las situaciones que sabes que de una manera u otra se pueden repetir día a día. Y por ahí sugerimos temas. Hay que cuidar también a aquello que se está filmando, a las personas, quiero decir. Sí, por supuesto. Nosotras teníamos una premisa muy básica que era cuánto nosotras estaríamos dispuestas a ser filmadas si nosotras fuéramos esas residentes o esas cuidadoras. Es difícil imaginarlo, pero sí teníamos ese límite. Para nosotros el límite, por ejemplo, de la exposición física era uno bastante claro, ¿no? Hay cosas que de la intimidad diaria, de la higiene y demás que no hace falta mostrar para contar. Es muy tierna, de todas maneras, la mirada que se percibe. Está llena de empatía con todos, porque acá hay como dos partes, ¿no? Sí, total. Bueno, ellas son increíbles. Las cuidadoras como protagonistas nos sorprendieron, superaron nuestras expectativas completamente. El trabajo es difícil, es duro, hay algo de eso también esbozado desde muchos lugares, pero realmente nos pasaba, atestiguábamos lo que la película muestra, que es, che, yo quiero que me cuiden ellas, quiero estar en una situación, me imagino en una situación así el día de mañana, ¿no? Pensar en la vejez propia también, eso es algo que la peli intenta hacer y que nos pasó todo el tiempo en rodaje y ahora debatiendo la peli. Gabriela Wasoff es que está conversando con nosotras, es codirectora junto a Martina Matskin de Cuidadoras, una película que se estrenó ayer jueves en el cine Gomón. Habla de la relación de unas cuidadoras travesti trans en el Hogar Santana sobre personas que viven allí de la tercera edad, de adultos mayores. Todo esa humanidad, como decía Polimeni recién, de una característica de mucha ternura, hoy vive vapuleada, vilipendiada, reprimida, golpeada de manera semanal, o al menos una vez por semana. Me parecía muy valioso este material y que hubieran encontrado una narrativa en esos vínculos tan afectivos, sobre todo en estos momentos de que habían adquirido ciertos derechos las travestis trans y que hoy se ven nuevamente vulneradas en esta expectativa de vida. Imagino que esta película está bueno para comunicar, divulgar, difundir este tipo de problemáticas sociales y sacar, desprejuiciar, ¿no? Sacar esos prejuicios binarios en donde todos asociamos que es una cosa u otra, o este suétercito blanco o negro, cuando en realidad hay multiplicidad de factores, matices, colores y muchas cosas, no solamente dos, ¿no? Ay, totalmente, sí. Y a nosotros nos sorprendió muchísimo también en términos de las vejeces, ¿no? Como te encontrás con cada biografía y cada manera de transitar ese momento totalmente distinto. Hay quienes emprenden, hay quienes estudian, hay miles de historias que quedaron afuera de la peli, pero digo, había residentes estudiando en la universidad, virtual o por teléfono, o que podían movilizarse e ir hasta ahí cerca porque quedaban en San Martín. Otros que preferían no participar en nada, que eran más ermitaños, digo, como la vida misma, ¿no? Pero una paleta increíble de maneras de ver la vida y muy distinta a lo que uno se imagina de un hogar. Qué bueno. Bueno, vamos a ir entonces al Cine Gomón. Muchas gracias, Gabriela Wasoff, por esta conversación y este ratito que nos compartiste el tráiler de la película Cuidadoras. Te mandamos un beso muy grande a vos, a la productora y también a Martina Matskin. Muchísimas gracias. Bueno, solo recordar que estamos seguro hasta el miércoles 15:45 y 20 horas y que nos sigan en el Instagram Cuidadoras Film para enterarse de nuevas funciones en todo el país.
Gracias, mucha suerte. A vos, a ustedes. Bien, y una reflexión que quedó picando ahí en la entrevista, ¿no? ¿Pensaste qué va a pasar cuando seas grande, muy grande? ¿Pensaste en el futuro de tu propia vida? ¿Quiénes te gustaría que estén alrededor? Si tienen que cuidarte, ¿quiénes te gustaría que te cuiden? Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. AM530. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y en la continuidad del programa incorporamos a nuestro compañero Pablo Hacker, que nos va a plantear, además a distancia, interactuando con nosotros, una entrevista sobre uno de los temas del día. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andás, Pablo? Bueno, bien. Vamos a intentar esta conexión tecnológica porque hace darnos maña. Poco... Vamos a darnos maña, exactamente. De eso los argentinos sabemos. Hace poquito el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 acaba de dictaminar la prisión domiciliaria para Nelson Periotti, ex titular de Vialidad, que fue condenado a 6 años en la causa en la que también se condenó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es Nelson Periotti, uno de los 9 condenados, tiene 79 años y presenta un cuadro de salud delicado. En este caso se ha logrado a través de su abogado Federico Parúbolo la prisión domiciliaria. Para esto tenemos a Federico Parúbolo en línea. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Bueno, tenemos esta información muy reciente de la definición del Tribunal Oral. Quisiéramos primero saber cómo está Nelson Periotti en este momento. Está detenido en el penal de Seiza y pronto va a ser trasladado a su domicilio, ¿correcto? Sí, correcto. Él estaba alojado en la unidad 19 y bueno, ya se están haciendo los trámites para que hoy mismo vaya al domicilio. Bien, y la resolución, este dictamen del tribunal, lo que hace lugar al pedido que sus representantes en la justicia hicieron para justamente que tuviera estas condiciones. ¿Cuáles fueron las motivaciones para pedir, en su caso, la prisión domiciliaria? Nosotros planteamos 2 situaciones que están previstas en la ley, que es la mayoría de 70 años de edad, que es una cuestión específicamente prevista en la ejecución penal, con más los problemas de salud que tiene Nelson, que son un montón, problemas cardíacos, tiene que ser intervenido con un tumor en la cara que le puede producir parálisis, tiene problemas en las costillas, tiene problemas pulmonares, tiene problemas en la columna, propios aparte de la edad y cuestiones que se fueron agravando también a lo largo de este proceso en particular por las implicancias psíquicas y psicológicas que tiene, ¿no? Estar sometido a una causa armada, básicamente. Todo da a pensar que lo castigaban o pretendían castigarlo
por no haberse convertido como integrante de Vialidad, como ex director de Vialidad Nacional, en un testigo que perjudicara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Sí, eso ya empezó con la causa Cuadernos, en la que él también está. Bueno, ahí ahora se va a detener en 2017. Y ahí nos plantean abiertamente que si él se arrepentía, salía en libertad en el momento. Entonces era como una atención de arrepentido, que obviamente no lo hizo. Y después nosotros sostuvimos a lo largo de todo el proceso también, obviamente, la inexistencia del hecho que estaban indicando, y entre otras cosas yo creo que aparte había más una necesidad de los fiscales, en este caso tanto con el de Nelson como el de Cristina, de aparecer oponiéndose a todo, porque ellos tienen, por lo menos Luciani tiene como una intención de ser nombrado fiscal de distrito con el nuevo código cuando aparezca, y necesita visibilidad, que supongo que se la van a pagar los medios masivos de comunicación en virtud de que está haciendo lo que ellos le piden. ¿Eso funciona así? ¡Qué vergüenza, Dios mío, perdón! ¿Un tipo tiene que hacer los deberes sobreactuando su propio papel para lograr un ascenso en la justicia, y los que presionan son los medios de comunicación, que supongo representan a otros poderes también, ¿no? Y sí, funciona así cuando vos tenés gobiernos como este, como el de Macri, en donde la lógica del poder no es de la política, sino que es de los poderes concentrados, y terminan siendo, digamos, instrumentos de esos poderes, los presidentes en esos casos, y esa lógica permea para abajo, por supuesto, en todos los lugares que son fáciles de permear, tiene valor performativo. Entonces los fiscales hacen lo mismo, por supuesto. Si Luciani sabe que oponiéndose a todo lo que pide Cristina permanentemente, oponiéndose a todo lo que piden las defensas, recibe cierta atención de la prensa, y yo creo, lo veremos con el tiempo, que de acá a unos meses vamos a empezar a ver una pequeña instalación de la figura de Luciani como un gran fiscal contra la corrupción y demás, que va a ser en función de tener que cubrir estos cargos de fiscal de distrito que se hace con la implementación del nuevo código. Federico, ahora con este caso puntualmente, que es tan evidente la forma, el armado de esta causa y la falta de pruebas y la manera tan burda en que fue condenada la expresidenta, también Nelson Periotti y otras personas más, incluso algunos medios que son más, nosotros llamamos Corea del Centro, también dicen, bueno, finalmente este tema del lawfare que venimos denunciando varios periodistas de hace mucho tiempo, parece que era cierto. O sea, es tan evidente que es difícil incluso para ciertas personas hacerse los sonsos con lo que está sucediendo, ¿no? No, por supuesto, es difícil porque aparte, yo justo lo hablaba yo con unos colegas tuyos, del ridículo no se vuelve, es muy difícil. Entonces, y en estas épocas en donde todo sale hacia afuera, donde lo que nosotros decimos es rápida, puede ser rápidamente replicado afuera, yo creo que hay gente que está tratando de empezar como a decir, bueno, yo no voy a poder salir de Argentina a dar una conferencia, a dar una charla, porque se me van a reír en la cara si sigo sosteniendo esto que es realmente insólito en términos jurídicos, legales y técnicos. Y que es lo que pasa en toda la región, pero tampoco nos olvidemos que, de hecho yo recuerdo mucho Cristina hace más de 10, 15 años que dijo, están empezando, ¿se acuerda cuando pasó en Paraguay? Los grupos institucionales están empezando para acá, Sí. pero eso, bueno, le pasó a Dilma, lo de Dilma fue lawfare, Lula fue lawfare, pasó en Colombia, vienen en Ecuador, entonces es una cuestión de los nuevos golpes que ahora son, antes eran cívico-militares y ahora son cívico-judiciales. Totalmente. Y de hecho, bueno, hubo una charla en el día de ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, donde Eugenio Raúl Zaffarón y varios personas del derecho dejaron en claro y desnudaron lo que ya está bastante bien descrito en libros, en artículos periodísticos, de este armado. Vos, ¿cuáles son las dos o tres cosas? Hay muchas, ¿no? Pero decís, este juicio es un mamarracho. Si lo podés explicar para el común de la gente. Sí, lo primero es cómo empieza. La génesis del juicio son denuncias que hace en su momento el espacio de Elisa Carrió, diciendo brevemente, pagaron por obras que no se hicieron, esto es corrupción. A la semana Clarín levanta una nota y dice, hay obras que no se hicieron, esto es corrupción. Con eso
la justicia dice, tengo la denuncia y tengo la prueba. La prueba es de la nota de Clarín. Después Clarín dice, bueno, ahora la justicia dice que tiene pruebas de la corrupción, que no era más que la denuncia de Carrió y sus notas. Después Carrió dice se monta sobre eso y dice, bueno, y acá tengo más pruebas, y trae la nota de Clarín. Y así se fue como reproduciendo entre algunos medios, y eso, cómo fue lo que pasó. Después resulta que las obras se habían hecho. Entonces cambiaron el discurso y dijeron, bueno, si hicieron, pues se pagaron de más. Bueno, el problema que tuvieron es que la auditoría que hizo el PRO le dijo, no se pagó nada de más. La diferencia es 0,005 cuando lo esperable es 1,5-2%. Entonces no hay sobreprecio. Entonces ahí hubo una pirueta de no, dije, bueno, está bien, no hay sobreprecio, pero la demora en terminar las obras hacía que la actualicen por inflación y eso le genera una ganancia indebida. Vinieron al juicio peritos contadores, hasta gente de AFIP, que era nombrada por Macri, explicaron que no, le daba pérdida a las empresas, porque en la época de Cristina la inflación, que nunca superó el 10%, y cuando se hicieron las obras, y la cláusula gatillo activada a partir de los 5, les generaba pérdida durante 6 meses a las empresas. Hasta los empresarios dijeron, Pecaterra, etcétera, no, nosotros perdíamos plata si demorábamos de más, no había un mecanismo que nos permita. Entonces después lo que terminaron diciendo es que en realidad como Lázaro Báez no pagó impuestos, ese no pagar impuestos le permitió darle plata a Cristina. Bien. Y eso fue cambiando a lo largo del tiempo ante las propias inconsistencias hasta el discurso de los acusadores. Entonces no había nada con qué acusar. La realidad es que no hay nada. Podemos hablar 5 horas de todo lo que no hay. No hay nada. Eso es lo complicado. Y es muy difícil defenderte cuando no hay de qué defenderte. Eso también es una trampa lógica. Pero como yo venga y te diga, no, vos me mataste a mí, si tú estás vivo, no, vos me mataste a mí, ¿cómo te defendes de eso? De un ridículo, es muy difícil. Federico, ¿puedo hacerte una pregunta? El Estado de Derecho no es que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en vez de tener que probar tu inocencia. Por supuesto, pero lo cierto es que, y está esto como para al mí revés. es una opinión más extrema mía, yo creo que se quebró el Estado de Derecho, en Argentina por lo menos, se quebraba siempre con los golpes y se quebró para mí en el momento en que Macri pudo poner 2 jueces por decreto y la Corte les tomó juramento. Más allá que después se haya validado o no, yo creo que ahí hubo un quiebre institucional muy fuerte del que va a costar mucho tiempo volver, porque vos tenés un estado de inocencia que te tienen que probar la culpabilidad. Claro. Y acá lo que pasa es al revés. Y es muy difícil probar que algo no pasó. O sea, que por ahí que algo pasó es fácil, probar que no pasó es como... Es muy No hay complejo. pruebas. ¿Qué pruebas llevo? No hay pruebas. Claro, no hay pruebas. Está clarísimo, Federico. Quizás en el futuro sea un caso junto con el de Dilma Rousseff, también el caso sobre todo de Lula da Silva, ejemplos de lo que es el lawfare, y cuando muchos descreen de que el lawfare existe, bueno, acá está la prueba de que el lawfare y los golpes judiciales también existen, ¿no? Sí, esto es claro, y de hecho se da lo que se va, por eso te digo, se va a estudiar afuera y ya se está empezando como a analizar en otros países, porque es peligroso en términos generales para cualquier Estado democrático, porque el Poder Judicial siempre fue históricamente, debería ser un poder contramayoritario en términos de decir, yo tutelo intereses de quien tiene menos recursos o menos poder contra los poderosos, y termina siendo todo lo contrario. Y termina pasando lo que ya pasó en la Revolución Francesa, el único estamento que no fue removido fue el de los jueces. Y ahora viene pasando lo mismo, entonces siguen siendo los mismos aristócratas de aquella época. Qué lástima no haberlo cambiado cuando se pudo haber cambiado o avanzado en el proceso de reforma de la justicia. Federico, gracias por haber charlado con nosotros. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Respecto a lo que decías, Pablo, de los periodistas de Corea del Medio y los dueños de los medios de Corea del Medio, que ahora se dan cuenta de que existía el lawfare, que ahora se dan cuenta de que a través de los medios de comunicación se publican denuncias que luego toma la justicia y que luego los medios piden que se avancen las causas y la justicia avanza, y cuando no presionan con datos de su vida privada o con su propio poderío a los integrantes de la justicia. Mejor que se hayan dado cuenta ahora y que, aunque sea demasiado tarde para lágrimas, que no se den cuenta nunca. Pero al respecto, qué lógica la del que vende pescado podrido
está al lado de otro que vende pescado más podrido y olfatea y se da cuenta que es pescado podrido, pero sigue sosteniendo que el pescado es bueno porque lo inunda un afán de lucro superior a la salud pública. Y acá el odio hacia el peronismo pudo más que todas las precauciones lógicas del ejercicio liberal de